Bien, mientras nuestros niños entonces van a su escuela, vamos a invitar a nuestro querido hermano Juan Millalonco para que pueda predicar la palabra del Señor en el día de hoy. Gracias, Fernando. Buenos días o buenas tardes, parece, a todos los hermanos y amigos que están presentes. Yo voy a partir, aunque dicen todas estas personas que escriben sobre exposición en público, dicen que esto no se hace, pero voy a partir contándoles que siempre para mí es un poquito estresante estar aquí, me pongo un poco ansioso, entonces por eso le pedí a Fernando si podía orar por mí para ayudarme a que en definitiva lo que vamos a aprender no pase por mi sabiduría ni lo que yo pueda exponerle, sino más bien por lo que el Señor quiere hacer, ¿ya? Así que igual les invito a inclinar su rostro y a hacer una pequeña oración. Dios Santo, yo te ruego que me permitas transmitir lo que tú quieres que se transmita a tu iglesia, tu verdad eterna, que no cambia con el paso de los siglos ni con los cambios culturales. Te pido que podamos aprender de ti y que tú nos hables para este año que viene. En el nombre de Jesús, amén. También quiero que leamos, si es que tienen por ahí sus Biblias. Esto está un poquito extraño, pero ahí. Vamos a leer de nuevo Primera de Corintios 1, del 17 al 25. Yo tomé un versículo que es anterior a la subdivisión, pero es por algo que dice Pablo ahí que es muy importante. Lo voy a proceder a leer. Dice así el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el polemista, el filósofo de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por favor, grábense eso. Agradó a Dios, hay otras versiones que dicen plugo, del verbo placer. Plugo a Dios, Él quiso, agradó en su soberanía, salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Es como que nos dice, mírense ustedes mismos, queridos hermanos, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bueno, yo les decía que siempre que estoy aquí de pie, ahora hace varios años ya que no estaba, para mí esto es algo que hago con temor y temblor, como dice la Biblia. A veces el temblor es literal, pero hoy día estuve en la mañana hablando con una de mis hijas y conversamos algo que me hizo muy bien para pensar en lo que significa estar aquí hablando con ustedes. Y es el hecho de que, decíamos, predicar la palabra no es muy distinto a venir a servir al comedor solidario. Nunca lo había pensado así. Predicar la palabra, en definitiva, o venir al comedor, es venir a satisfacer una necesidad que uno ve en personas que necesitan alimento. Claro, la diferencia con esto es que además de que ustedes necesitan alimento, también lo necesito yo. Ahí se aplica el adagio de que el que reparte toca la mejor parte, porque mientras uno prepara el sermón, ya va recibiendo mucho más de antemano. Y me acordé también de algo que leí en un libro de algún autor cristiano, ya no recuerdo el autor, pero que también se los dejo planteado y que me gustó mucho, que dice que predicar la palabra, más que una, y predicarla aquí o en la calle o algún amigo, más que una cátedra o una charla, es más parecido a un mendigo que va donde otro mendigo en la calle y le dice dónde están repartiendo comida. Eso es como el evangelio. Tener la conciencia de que también somos mendigos y vamos donde otro y le decimos, sabes que el camino está para allá y apúrate porque a lo mejor no alcanzas a llegar. Eso, ¿ya? Tengo una duda, sí. Estaba bien mi duda porque cuando pasan los años ya, perdónenme, tengo que cambiar de lentes para poder leer porque si no voy a predicar alguna otra cosa. ¿Ya? Entonces, este pasaje que leímos recién, donde se habla de la locura de la cruz, no los voy a mirar mucho porque no los veo sin lentes, pero voy a mirar acá. Este pasaje que habla de la locura de la cruz es uno de los pasajes que apuntan a lo que podríamos llamar las paradojas de Dios. Dios siempre tuvo la idea infinita, genial, de establecer algunas paradojas en su relación con los seres humanos. Vamos a ver, por ejemplo, una pincelada de cuestiones que son paradójicas en la Biblia. Se nos dice, por ejemplo, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces uno dice, ¿cómo esto? El que quiera salvar su vida la perderá. En otra parte, Dios le habló a Pablo, a propósito de que Pablo le había pedido varias veces que le sacara un aguijón, que no sabemos cuál es, pero todos tenemos aguijones, todos tenemos algo que querríamos extirpar de nuestro ser y que nos ayudara a vivir más tranquilos. Pablo era un hombre que oraba por otros y otros se sanaban. Y 3 veces, fueron 3 o 2, pastor, 3 veces le pidió a Dios, por favor, sácame esto, que no sabemos lo que es. Por favor, Dios, ayúdame, saca esto de mi vida. Y las 3 veces el Señor a él le dijo que no, sin prejuicio que a él lo usaba para sanar a otros. ¿Y qué le dice el Señor? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Otra paradoja. Si uno lo lee, uno dice, ¿cómo esto? Que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Luego Pablo dice, por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, ¿cierto? Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es solo para ejemplificarles que la Biblia, el Evangelio, la manera en que Dios se relaciona con los hombres, es paradójica. ¿Quién podría hoy día gloriarse de sus debilidades? Hoy día están de moda las redes sociales. Yo creo que ninguno de nosotros publica lo peor, ¿cierto? Nadie publica cuando está en el suelo, cuando se cayó y está herido, o cuando recién se levantó y se ve como, algunos nos vemos, ¿cierto? Como no muy agraciados. Nadie publica eso. Pablo dice, yo me glorío en todo lo que es feo en mí.
porque así soy más fuerte. Son paradojas del Evangelio. Aquí en 1 Corintios tenemos otra paradoja, un misterio que quizás es de los más importantes. Esta paradoja tiene que ver con la manera en que el Señor nos salva, con la manera en que Dios quiso que se formara su iglesia y cómo llegaría a formarse este pueblo de Dios. ¿Qué se nos dice? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero lo que se nos puede escapar, y aquí les pido por favor especial atención, lo hemos hablado esto en algunas escuelas bíblicas, lo que se nos puede escapar al leer esto, porque es fácil saber esto, uno dice, claro, la palabra de la cruz, si uno va a predicarle a gente que no entiende de esto, así no está hablando una lecera, ¿qué es lo que es esto? Que murió un judío hace 2000 años, lo crucificaron, y eso ahora me va a servir a mí para que por su sangre yo sea hijo de Dios, una locura. Pero lo que se nos puede escapar es que esto es un hecho voluntario de Dios, y quiero explicar bien esto, ¿ya? Así Dios quiso que fuera. Para entender mejor esto debemos pensar en la soberanía de Dios. Nosotros los seres humanos damos muchas cosas por sentadas. Las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, en general damos muchas cosas como por obvias, digamos. Pero debiéramos pensar que algunas no son tan obvias. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. A propósito del cambio generacional que se está viviendo, yo he escuchado, por lo menos, no sé usted, algunas personas mayores reclamar de las generaciones jóvenes, dicen, no, es que ellos creen que esto siempre fue así, ellos creen que siempre se tuvo internet y tuvieron todo a su disposición. Nosotros cuando éramos jóvenes íbamos a pie pelado, caminábamos 20 kilómetros para llegar al colegio, y ellos creen que esto siempre, no sé si lo han pensado, y como ellos son más viejos, dicen, esto no necesariamente puede ser así, esto podría no estar, podría perderse, ellos creen que ya lo tienen dado. Pero yo creo que a todos nos pasa en otros ámbitos más o menos lo mismo. Creemos que el mundo es así y que no podría haber sido de otra forma. El otro día, cuando estábamos en la escuela bíblica, yo les comentaba que Abraham Kuyper, saben quién es Kuyper, digamos, no tenemos para qué explicarlo de nuevo, a propósito de la condición social del ser humano, de que somos seres sociales, hizo una reflexión bastante interesante y dijo, Dios, en su soberanía al crear el mundo, podría haber creado solamente seres individuales. Podría haber creado a Adán, a Eva, y luego a Caín, y luego al que él quisiera. Dios no estaba, o Dios no podría haber hecho eso. Sí, Dios puede hacer lo que él quiera. O hay alguien que él tuvo que leer un manual sobre cómo construir un universo. Dios podría haber hecho lo que él quisiera, pero él optó por inventar un sistema que hoy día a nosotros nos parece súper obvio, que era que unos seres humanos provinieran de otros, ¿no es cierto? Que los hombres nacieran, las mujeres, a partir de una pareja anterior. Eso fue un invento de Dios. Él podría haberlo hecho de otra forma. Él podría haber hecho así y haber creado la humanidad completa. Pero optó por hacer esto que, claro, hoy día a nosotros nos parece muy obvio. Pero no era obvio al principio, sino que es la decisión que él tomó. Y como nosotros venimos formateados para entender el mundo que él hizo, decimos, no, esta es la manera normal de que un mundo exista, digamos. Por supuesto que Dios podría haberlo hecho de otra manera. Por supuesto que Dios no está sujeto a nuestras concepciones de lo que es un mundo normal. Basta citar aquí Isaías 55, cuando hablando Dios a través de Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso ya nos va permitiendo ubicarnos un poquito de quiénes somos nosotros frente a Dios, digamos. Nosotros creemos entender muchas cosas, todos, pero así funciona. Los pensamientos de Dios es algo que, imaginen los cielos sobre la tierra. Bueno, Dios dice así es. Todo lo que ustedes piensen, especulen, todos sus tratados de filosofía, todo lo que está como a ras de tierra, así como un gusanito. Yo estoy allá. Ustedes no van a llegar a entender nunca cómo pienso yo. Entonces, decíamos que Dios en su infinita sabiduría diseñó un mundo en que su verdad iba a aparecer como locura para el ser humano. Dios quiso que fuera así. La palabra de la cruz es locura para los que se están perdiendo porque Dios así lo quiso. Perdonen que lo repita tantas veces.
Romanos 1:28 no deja lugar a dudas. Dice, y como ellos no aprobaron, refiriéndose a los hombres, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La condición actual del hombre natural, del grueso de la humanidad, la condición normal, digamos, es que está entregado a una mente reprobada, que no puede conocer la verdad de Dios por medio de un proceso mental, racional, etcétera, sino solo cuando Dios sobrenaturalmente se revela y se muestra a él. Más adelante Pablo dice también en 1 Corintios, pero el hombre natural, lo que fuimos todos antes de conocer a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender. También ahí hay un llamado a nosotros, cuando vemos que la gente a lo mejor se burla y dice, no, estas cuestiones medievales, la gente que cree en estos mitos de la resurrección y de Jesús, quizás no debiéramos enojarnos, debiéramos tener más piedad y decir, bueno, Dios me dice que Él no puede entender esto, Él se está burlando porque no logra entenderlo. ¿Y por qué logramos entenderlo nosotros? Ya vamos a llegar a eso. No es ni porque seamos más lúcidos, ni más inteligentes, ni nada por el estilo. No hay ningún mérito en llegar a entender estas cosas. Pablo aborda esto ahora refiriéndose a la palabra de la cruz. Pero primero digamos unas palabras sobre qué es la palabra de la cruz. Cuando Pablo dice la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿de qué está hablando? Podemos entender más o menos de qué está hablando. El apóstol se está refiriendo aquí al Evangelio, a la buena noticia de que Dios mismo vino al mundo, de que el Dios infinito, ese Dios que decíamos recién, que sus pensamientos están tan por sobre los nuestros, se encarnó, se hizo hombre, caminó entre nosotros. No sé, esto es lo más grande de la historia, por esto hasta el día de hoy dividimos la historia en antes y después de Cristo. ¿Cierto? Está hablando de este hecho de que Él se hizo hombre, vino, estuvo entre nosotros, y luego además se hace obediente hasta morir en una cruz, ¿entendiendo? Y con eso abrir la puerta a la humanidad, para que por fe en esa cruz y en ese hecho de la crucifixión tengamos vida. ¿Ya? Les voy a leer un párrafo de la Escritura que siempre es bueno recordar y que se refiere exactamente a esto en Filipenses, pero no lo busquen. Dice así la Biblia, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, estando en la eternidad con Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Evangelio. Luego la Biblia dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y volvemos a las maravillosas paradojas de Dios. ¿Cómo esto funciona? No funciona como nosotros creeríamos. Hay una Biblia de estudio que en esta parte dice que la cruz divide a la especie humana entre los que se pierden, para quienes la cruz es una locura. El literal en griego es una tontería, una estupidez. Y los que se salvan, para quienes es sabiduría y poder. Esto yo creo que todos los que nos gusta un poco la lectura, lo hemos visto. Hay personajes de la cultura chilena y extranjera que se burlan de esto. Yo he leído reflexiones de algunos que dicen que esto es una estupidez, que como un judío clavado en un madero tendría que ver hoy día con la humanidad. Bueno, la cruz divide a la humanidad en dos claros grupos. Una buena manera de saber dónde estamos nosotros frente a eso sería preguntarnos, ¿qué es la muerte de Jesús para mí? ¿Es una cosa ridícula, una cuestión insensata? ¿O es algo que me emociona al punto de decir, es mi única esperanza en la vida? Jesús murió y abrió el camino. Este hecho histórico, la muerte y resurrección de Cristo, este hecho portentoso y glorioso, es el más importante de la historia humana. Por supuesto, ningún texto de historia que ustedes vean por ahí lo va a expresar así, pero es el hecho central de la historia humana, que no solo, como decía, la divide hasta hoy en antes y después de Cristo, sino que divide a la humanidad en quienes vemos en la cruz nuestra esperanza y quienes la consideran una locura. Avancemos en lo que habíamos leído. El versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En esta parte, la NBI es un poco mejor porque pone el énfasis
en la intencionalidad de Dios. Se los leo en la NBI para que lo escuchen, por favor, hermanos. Y dice así: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Dios dispuso, Dios quiso, si es Dios, es Dios, pues, ¿quién le va a pedir cuenta a Dios? Él dijo, no, yo no voy a querer, no voy a plantear que me conozcan mediante su sabiduría y sus razonamientos. Ya que él dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Les voy a leer una cita del autor Kistemaker, Simón Kistemaker, que dice así: aquí está aludiendo el apóstol a la soberanía de Dios, por la cual a él le parece bien a Dios, elegir creyentes en base a su decreto, determinación y propósito. No obstante, lo que a Dios le place se opone diametralmente a la necedad humana que aboga por la sabiduría del mundo. El mundo ignora a propósito o bien ridiculiza mordazmente la predicación del Evangelio, porque para la mente humana pecaminosa es una estupidez, pero el pueblo de Dios continúa creyendo este Evangelio insensato y lo aclama plenamente como sabiduría de Dios. Por eso Pablo en el versículo 17 anterior dijo que yo les prediqué solo la cruz de Cristo y no con palabras de humana sabiduría para que no se hiciera vana la cruz de Cristo. Pablo está apuntando a algo bastante profundo que dice, yo no quise amoldarme con ellos a tratar de usar otros argumentos para que creyeran en esto. Yo me fui a la cruz de Cristo para no hacerla vana, porque no tenemos que estar tratando de explicar algo que en rigor, para los que no son creyentes, es incomprensible, si es una locura. No tenemos que tratar de hacer encajar eso en su mente, hay que plantearlo. Ya vamos a ver lo que le pasó a Pablo en el Areópago un poquito más adelante. Pues versículos 19 y 20 de lo que leímos. Pues está escrito, dice Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Otras versiones dicen la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el maestro de la ley, diríamos, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo, el filósofo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La NBI lo dice así al final. ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Y aquí, hermanos, yo quiero detenerme un poquito, porque pienso que las luces de este mundo nos pueden tener un poco confundidos en esta materia. Y la pregunta para los creyentes sería la siguiente. Nosotros estamos verdaderamente convencidos que la sabiduría de este mundo, entiéndase por sabiduría de este mundo, todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Filosofías, planteamientos políticos, libros sobre 5 formas de criar bien a los hijos, psicólogos que dan consejos, digamos. ¿Estamos nosotros verdaderamente convencidos que esa sabiduría constituye una necedad frente a Dios? ¿O no estaremos un poco encandilados con esa sabiduría también? Cualquier sabiduría al margen de la cruz de Cristo es en realidad, yo puse aquí, en la realidad verdadera, que es una necedad. ¿Tenemos verdadera conciencia que no hay palabra segura para el ser humano aparte de la Biblia? ¿La tenemos? Son preguntas que podemos hacernos todos. ¿Tenemos realmente una convicción profunda de que la escritura, de que este librito, es lo único que no está caído en un mundo caído? Donde todo falla, donde nuestra mente nos engaña, donde está todo distorsionado. ¿Realmente valoramos así la Biblia? Puede que en este sentido nuestra situación actual se parezca más a la de los griegos que a la de los judíos, como vamos a ver más adelante. Puede que estemos atemorizados por la locura griega que se nos presenta como el sentido común, lo razonable. La Biblia se refiere en algunas partes a la tibieza espiritual, y yo les pido que reflexionemos hoy, que nos examinemos a nosotros mismos, si no estaremos afectados por una tibieza en nuestras creencias, por una tibieza que podríamos llamar de tipo intelectual respecto de cuál es la verdadera valoración que le damos a la Escritura para opinar sobre todos los ámbitos de la vida. Voy a poner un ejemplo. Mi pastor, no vamos a decir Rodrigo, pero un pastor, yo me congrego en Nueva York con Timothy Keller,
No es mucha la diferencia, pero con Timothy Keller. Y yo podría decir, mi pastor conoce bien la Biblia, tiene hartos textos, y yo tengo un problema que estimo que es como problema, no sé. Un poco lo que les dije yo al inicio, y quiero ser muy transparente con ustedes, así como me pone un poco nervioso hablar en público. Yo tengo un problema. Y la pregunta es, ¿pero qué tiende a ocurrir? Que uno dice, sí, mi pastor sabe mucho, será muy sabio, sabrá mucho la Biblia, pero yo quiero la opinión de un profesional. Yo prefiero un psicólogo. Prefiero un psicólogo porque sabrá mucho Timothy Keller, pero ese tipo de expresiones, y no quiero que lo malentiendan, por supuesto, mi esposa es psiquiatra y me puede tirar un tomate, no estoy diciendo con esto que no haya ningún espacio, lo vamos a ver después, para el desarrollo de las ciencias y las disciplinas, pero la pregunta es, ¿a dónde miramos nosotros con más confianza? ¿A dónde creemos que están las verdaderas respuestas para los problemas del corazón humano? ¿Cuánto estamos valorando la Biblia? ¿Será correcto esto? Esto de que yo dijera, no, sabe, Pastor Tim, gracias, Timothy, pero yo voy aquí con un amigo que estudió psicología porque él es profesional del tema. Por su gracia, Dios ha dado dones a los hombres y sin duda que los no creyentes también pueden expresar algunas verdades. Todos sabemos de eso, no podríamos decir que todo lo que dice un no creyente sea falso. Esto lo notamos incluso en algunos cantantes populares. Yo a veces le recomiendo a mis hijas, no están aquí hoy día, las más grandes, porque estamos post año nuevo, fue complejo llegar, pero yo a veces les recomiendo que escuchen algunas canciones de un grupo que, aquí también no quisiera decir el grupo, pero no importa, de un grupo que se llama Los Prisioneros. Entonces le digo yo, escuchen estas canciones porque aquí hay algunas verdades muy profundas respecto de nuestra condición caída. Miren las frases que yo tomé. Hay algunas frases donde dice Jorge González, hay algo malo dentro de mí, una especie de programa con error, malas costumbres, mal destino, un solo camino. Ahí se equivoca, al final es lo de un solo camino. En otra parte, hay otra canción, digamos, que refleja muy bien cómo los hombres, al margen de su educación o cultura, corren detrás del dios dinero. Y aquí tenemos otras cosas que dice este cantante. Salvavidas o delincuente, conductor o presidente, la cuestión funciona del mismo modo para todos. Todos quieren dinero, están robando si es posible, nunca con seguridad. Es una humana condición, dice, o nuestro estúpido sistema, es una nueva religión. ¿Por qué les muestro esto? ¿Esto no les suena parecido? ¿No? A nadie le hace como no sé, una especie de... ¿No les resuena esto de que no hay justo ni a un uno? Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Sin duda que este pequeño ejemplo de un cantante chileno puede ocurrir en muchos otros ámbitos, en libros de sociología, en la literatura, en novelas, en poemas, que uno puede encontrar verdades. Yo no estoy diciendo que un no creyente sea imposible que plantee una verdad, pero va a ser algo un atisbo, que nosotros lo entendemos como parte de la gracia común, porque como todos los seres humanos fueron hechos por Dios, todavía algo queda, ¿cierto?, de esa imagen inicial de Dios, y por eso es que pueden expresar estas verdades, pero van a estar siempre muy distorsionadas porque somos seres caídos que tendemos al error. ¿Ya? Busque usted, digo yo, en esos... aquí está lo importante. Busquemos en estos sabios de nuestro tiempo. Hay gente que uno a veces lee. Los que me conocen saben, yo tengo algunos columnistas que trato de leer toda la semana. Busquemos en los sabios de este tiempo que en algún momento nos expliquen la importancia del hecho fundamental de la historia humana, la crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hasta ahí llegaremos, ahí notaremos la necedad, ahí notaremos que los sabios de este mundo se hacen a un lado y dicen, no me pida eso porque eso es un mito, digamos, una fantasía. Es bien curioso porque paralelamente, por cierto, celebran la Navidad, adhieren a muchos criterios que vienen del cristianismo, pero claro, no logran entender por qué. Pero ahí no lo vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es en este punto qué quiero decir? Debemos revalorizar la importancia de la Escritura para regir todos los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos en que tenemos que opinar, que tenemos que crecer. Debemos revalorizarla. Nada escapa a la verdad de Dios que debemos conocer. E incluso, si creemos conocer algo, Pablo dice en 1 Corintios 8, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. O sea, reapréndalo
a la luz de la Biblia. Sigamos con el texto de 1 Corintios. Pablo continúa diciendo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La situación de los judíos es bien particular, podemos entenderlo por las propias, valga la redundancia, particularidades del pueblo judío. El pueblo judío tenía el Antiguo Testamento, hasta ese momento era el pueblo escogido, ellos esperaban un Mesías, o sea, ellos estaban bastante más imbuidos de esta cultura que los griegos, ¿ya? Como nosotros podemos ver, ellos en su historia, en la historia de su nación, a diferencia si dijéramos la historia de Chile, en la historia de la nación que aprendían los judíos, habían visto señales y portentos inmensos. Es cuestión de pensar solamente cuando salieron, cuando el Señor los sacó de Egipto. O sea, las plagas, la apertura del Mar Rojo, el maná, ellos sabían de estos portentos y andaban siempre detrás de Jesús. No vamos a dar las citas, pero todos sabemos que así, pidiendo, danos una señal para creerte. Ellos pedían señales. Los judíos piden señales, dice Pablo, y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros les predicamos algo que es muy raro para los dos grupos. Les predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, dice, es un tropezadero, ya vamos a ver por qué, y para los gentiles y para los griegos, locura. Yo decía que en este tiempo estamos más cerca como sociedad, parece ser, por lo menos hasta ahora, de los griegos que de los judíos. ¿Qué pasa con los judíos? Ellos, el mensaje de la salvación a través de un Mesías crucificado era para ellos casi un agravio. Según la opinión judía, un crucificado era para siempre un hombre maldito por Dios. Ni siquiera se podía mencionar a esta persona porque hería la sensibilidad religiosa judía. Era un tema no exactamente igual, pero para que nos pudiéramos hacer la idea, es como lo que pasa cuando se habla del suicidio, ¿no? Siempre en distintas sociedades, cuando hay alguna persona que... Siempre ese tema se toca con algo de cuidado, cuando uno dice, no pregunten mejor, oye, ¿cómo falleció? No, es un tema complejo. Para los judíos hablar de alguien crucificado hería su sensibilidad espiritual. Por lo tanto, por eso tropezaban en esto. Para ellos la idea de un Mesías, de Dios, muerto en un madero como un maldito delincuente, no, decían, no, esto les hacía ruido. Pero la situación para los griegos, ahora veámosla, era totalmente distinta, totalmente distinta. Lo primero a señalar aquí es que cuando Pablo está usando, esto está muy estudiado, pero el tiempo a mí no me permite desarrollarlo con todas las fuentes que podemos hablar después. Cuando Pablo está hablando de los griegos, no se refiere, por cierto, a los ciudadanos de ese país pequeñito, lleno de islas ahí en el sur de Europa, sino que está hablando de toda la sociedad de su tiempo que había sido influenciada por la filosofía, por la lengua, por la cultura griega, la cultura helénica. Está hablando de eso, ¿ya? ¿Qué pasaba con los griegos? En Hechos 17 nosotros tenemos una historia muy interesante, que es bueno siempre releerla, me encantaría releerla ahora, pero donde Pablo le predica a los griegos, Y ahí vemos que él predica el mensaje de la cruz. Una vez más, Pablo no accedió, si bien es cierto al principio, dice el Dios no conocido, él les predicó, lean Hechos, el mensaje de la cruz. Y justamente la Biblia dice que cuando ya llegó a la resurrección de los muertos, los griegos lo habían escuchado. Los griegos tenían una plaza, ¿cierto? Tenían el Areópago donde les encantaba debatir ideas y dijeron, mira, ¿qué es lo que andará predicando nuevos dioses? ¿Quién será este gallo? Escuchémoslo. Y escucharon que Pablo les habló, pero cuando llegó a la crucifixión y a la resurrección de los muertos, ahí dijeron, no, este está loco, y se burlaron. Ahí empezaron las burlas. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, los griegos, unos se burlaban y otros le decían, ya te oiremos de esto acerca de esto otra vez. Clarito el gesto, pues ya sí te vamos a escuchar en otra oportunidad de este tema de la resurrección. Pero también hay que atender a los dos versículos que siguen, que pueden ser unas buenas orientaciones para nosotros. Primero, el versículo que sigue dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Es decir, Pablo expuso el mensaje. El apóstol Pablo seguramente sabía lo que iba a pasar, que muchos de ellos iban a encontrar que era una estupidez, porque esa es la palabra, aunque suene muy fuerte, en realidad cuando dice, para ellos es locura, el griego dice que es una estupidez, una necedad. Lo encontraron un necio, un estúpido que estaba hablando tontera, y dice que en el versículo siguiente Pablo salió de en medio de ellos. No insistió yendo al día siguiente, tratando de convencerlo, a diferencia de lo que sí hacía en otros ámbitos. Pero lo maravilloso es el versículo siguiente, el 34, que dice así,
Aquí viene el milagro. Pero algunos de ellos creyeron, algunos de los griegos del Areópago, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Poquito, no son muchos. La cosecha no fue de miles de convertidos como en otros mensajes del Nuevo Testamento. Pero ¿quiénes llegaron? Las personas que Dios tenía reservadas ahí para creer. Entonces, aunque hubiera sido uno, hubiera sido maravilloso igual. Entonces ahí también vemos el llamado nuestro, el no amedrentarse frente a los griegos sabios de nuestro tiempo y ser capaz de exponer lo que Dios quiso que expusiéramos, porque vamos a ahondar en eso de que Dios podría haber inventado otra forma, y a lo mejor nosotros haber quedado como los grandes, no sé, los grandes explicadores de la realidad humana, pero Dios no quiso que fuera así. Dijo, no, ustedes van a tener que ir a predicar algo que el resto va a sentir que es una locura. Pero ¿cuál era el problema de los griegos? ¿Cuál era el problema? Ellos no buscaban señales como los judíos, sino que buscaban sabiduría. La Biblia enseña, y aquí vamos a entrar en estas cosas que son como, misteriosas, pero la Biblia dice que son reales. La Biblia enseña que Dios es un Dios que se esconde. La Biblia dice que Dios no se muestra abiertamente. ¿Han pensado, si Dios hizo el mundo, yo creo que, salvo excepciones, no sé si habrá alguien aquí, pero yo creo que todos creemos que Dios hizo el mundo, que Dios creó el universo. La pregunta es, ¿por qué eso no es evidente para todos? ¿Por qué resulta que uno ve la tele, escucha la radio, lee los diarios y parece que para el ciudadano común no fuera evidente? Dios es un Dios que se esconde. ¿O no podría el firmamento en las noches, cuando aparecen las estrellas, no podríamos ver la morada de Dios? ¿Qué harían los seres humanos si Dios se mostrara? Podría hacerlo, ¿no? ¿Podría Dios mostrarse abiertamente? Claro, pero Él optó por esconderse. La Biblia es un Dios que se esconde y que la Biblia dice que solo se va a mostrar a aquellos que le busquen de corazón y, digamos, a aquellos que Él predestinó para que creyeran en Él. ¿Ya? Un Deus absconditus, decía un filósofo cristiano. Luego Dios determinó, además, primero Dios se esconde, ¿cierto? Dios determinó que los seres humanos no pudieran conocerle mediante sus razonamientos. Nuevamente, ¿podría Dios haber permitido que mediante la razón llegáramos a convencernos absolutamente de que Él era real? Estoy pensando si Dios podría haberlo hecho al momento de crearnos. Sí, Él podría haberlo hecho. Podría haberse mostrado abiertamente, podría haber puesto una especie de chip en nuestro ser que nosotros llegáramos a entender, pero Dios no quiso que fuera así. Él tiene quizás una especie de sentido del humor que a nosotros nos queda grande. Dios primero se esconde, luego determinó que los seres humanos no pudieran conocerle mediante sus razonamientos, los entregó una mente reprobada, de modo que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, y luego, además, determinó, le gustó, le plugo, ¿cierto?, salvar a los escogidos a través de sus hijos mediante la predicación de la cruz, mediante la locura de la predicación. Para personas que buscan sabiduría por sí mismos, la palabra de la cruz es locura, lo hemos dicho varias veces. ¿Ya? Pero para nosotros, dice la Biblia, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Avancemos en el texto, va quedando menos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Todos los comentaristas coinciden, porque uno podría pensar, hacerse aquí la pregunta, ¿hay algo insensato en Dios? Porque Pablo dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y uno diría, bueno, pero ¿qué podría ser insensato en Dios? Y parece que se está refiriendo a este concepto anterior que ya dio, que para el mundo la predicación de la cruz es una insensatez. Pablo dice, esa insensatez, eso que para ellos es una insensatez, es más sabio que todos los hombres, que todo lo que ellos puedan razonar, especular sobre el sentido de la existencia, de la vida, etc. Y luego dice, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pero aquí yo voy a arriesgar una interpretación que no es que le esté inventando, aparece en muchas partes, pero parece que cuando habla de lo débil de Dios, está hablando de un grupo de gente que yo estoy mirando en este momento. Parece que cuando está hablando de lo débil de Dios, por lo que dice más adelante, se está refiriendo
a la iglesia. Lo débil de Dios, dice, es más fuerte que los hombres. ¿Por qué? Porque a continuación, ¿qué dice? Pues mírense, hermanos, dice. Miren su vocación, que no son muchos sabios según la carne, según los criterios humanos, ¿cierto? A eso se refiere con carne. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Claro, los criterios de nobleza hoy día ya están un poquito dejados de lado, pero también existen algunos. Sí, somos una sociedad bien clasista, apellidos y cosas. Pero dice, miren, cuántos sabios según estos criterios humanos, cuántos poderosos, cuántos multimillonarios, cuántos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado. No sé si alguno de ustedes, pero yo puedo dar fe que en algún momento de mi vida me he sentido menospreciado. Pero dice la Biblia, lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. De manera que Dios nos creó un camino de humildad, que es el único que nos puede transformar verdaderamente. Porque si Dios hubiese permitido que nosotros predicáramos y la gente se convirtiera por nuestra elocuencia y por los grandes argumentos filosóficos, difícilmente hubiésemos aprendido lo que teníamos que aprender, que es que no somos nada, que cuando soy débil entonces soy fuerte, etc. Aparecer como personas que creemos en una locura y mostrarnos nuestra condición, que nos escogió no por ser los mejores, sino al contrario. ¿Por qué lo habrá hecho así? ¿Por qué no nos dotó de una inteligencia superior y nos llamó a formar a los no creyentes por medio de escuelas filosóficas en que todos nos admiraran? Parece ser que la respuesta, y ahí ya estamos terminando, está en el versículo siguiente. Dice así la Biblia: a fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Hay un paralelismo que yo lo he dicho en el grupo en casa, que en esta parte el apóstol Pablo le dice a la iglesia que Dios escogió lo peorcito del mundo, lo peor, lo desechado, lo menospreciado. Y en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel también le tiene que hacer la misma aclaración. Le dice, Dios no los escogió a ustedes por ser el pueblo más destacado de la tierra, sino todo lo contrario, eran el pueblo más insignificante. Y eso pareciera ser que tiene una explicación. No quiero desviarme del punto, pero hago esta reflexión. Porque una vez que Dios escoge a estos menospreciados, pequeños, los empieza a bendecir. Pasó con el pueblo judío, muchas veces pasa con la iglesia, y podemos empezar nosotros a creer que hay algún mérito en nosotros. Si ese es nuestro gran problema, la Biblia enseña que todo es por gracia. Yo tenía una cita de Lutero que no la encontré, lamentablemente, pero donde Lutero básicamente dice que la única forma de que nuestras buenas obras que hacemos no nos gloriemos de ellas es que Dios nos haya aporreado tanto en el suelo que ya entendamos que cualquier buena obra no es nuestra, sino que la está poniendo Él en nosotros. Y esa es una tendencia del corazón, es una tendencia a la cual nosotros siempre debemos estar dándole vuelta. Hay hermanos mayores, por ejemplo, no estoy pensando en ningún ejemplo particular, pero es que escuché este ejemplo y me gustó. Un hombre que ha criado a toda su familia en la fe, todos sus hijos son creyentes, casados con creyentes, siente que todo bonito y todos con sus devocionales diarios en casa. ¿Y qué tiende a pensar esa persona? Bueno, yo por años siempre oraba por ellos de 5 a 6 de la mañana. Uno siempre tiende a creer que es un mérito propio, que no, es que yo algo hice. Nosotros decimos, no, si es por gracia, si Dios lo salvó por gracia, no tengo nada que ver yo. En el fondo tenemos una tendencia a decir, no, yo no fui mal papá. Eso es lo que la Biblia quiere atacar y por eso nos muestra tanto que no hay nada aquí que sea por mérito. Es más, frente a todo lo bueno que puede hacer la iglesia, hay cosas bonitas. Aquí lo que yo les decía del comedor solidario es algo grande. Gente sin mayores recursos que pone dinero para alimentar a gente en situación de calle. Bonito, yo veo como... Pero la Biblia dice, Dios es el que pone tanto el querer como el hacer. No es por mérito, no es que seamos buenitos, no es que somos buenos, aportamos para el comedor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, tengo que ir cambiando de lente, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cada una de estas palabras daría para un mensaje propio: sabiduría, justificación, santificación, redención. Solo voy a hablar de la redención muy brevemente.
para los que han estudiado Derecho saben de eso. Redimir es comprar un esclavo, ¿cierto? Es sacarlo de la esclavitud por medio de un precio. Eso dice la Biblia que Dios hizo por nosotros al morir y derramar su sangre para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud del pecado. Para que, como está escrito finalmente, el que se gloría, el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Así que ese es el mensaje de hoy, queridos hermanos. No sé cuánto duró. Y el llamado es a que, ojalá como los fines de año se prestan para estos recuentos, pensemos cómo vamos a abordar el 2023, cómo estamos entendiendo la importancia de la Biblia, si realmente no estaremos un poco encandilados con las luces de este mundo y con toda la sabiduría que se nos ofrece por fuera, y ojalá que podamos ser valientes, entender cuál es la verdad en medio de un mundo que no nos cree y que nos va a tachar de locos, y ser capaces de predicar también, ser capaces de vencer, y el Señor nos va a acompañar. Eso, les pido que oremos un poquito, ¿ya? Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, te pido que por sobre mis limitaciones se haya podido transmitir algo de lo que tú dices en la Biblia. Te doy gracias porque tú eres Dios, porque eres el soberano del universo, porque tú quisiste que estas cosas fueran así. No las vamos a entender nunca a cabalidad, pero confiamos en que hay un Dios real que algún día podremos ver y podremos entender todo eso que aquí no entendemos. Te doy muchas gracias porque eres bueno, porque no das vuelta a tu rostro frente a toda nuestra bajeza, frente a todo nuestro pecado, sino que eres capaz de tomarnos, limpiar las heridas, abrazarnos y permitirnos que empecemos a caminar en ti. Gracias, Señor, porque eres bueno, y te pedimos que podamos tener muy presente tu verdad en el día a día. Amén.